Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios, gusto saludarlos. Estamos hablando del tema de la venta de droga a nivel callejero. Hemos estado hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico y cómo la policía maneja estos temas aquí en Estados Unidos, lo mejor que se puede. Y ahora lo que queremos hacer es, queremos hablar un poco más de el próximo nivel del manejo de la droga a nivel narcotráfico, en el que ya es más común el problema, digamos, de la venta de droga a otro nivel. O sea, hicimos una presentación interesante de cómo se maneja la venta de droga a nivel callejero y lo que la policía hace. O sea, no en detalle, sí, en grandes rasgos le estoy dando. Pero ahora lo que quiero comentar es otro tema que le digo, constantemente se me pregunta sobre qué hace Estados Unidos en el tema de la droga y por qué no hay Estados Unidos. Según la gente, no hay grandes narcos, nadie mete grandes narcotraficantes como ocurre en nuestros países. ¿Por qué no hace Estados Unidos? Y una de las cosas obvias, que le digo, es obvia si no lo conoce. Si lo conoce es obvio, si no lo conoce obviamente no se entera. Entonces la gente, le vuelvo a repetir, uno de los problemas hoy en día que tiene con toda esta informática, con todos estos medios de información, es la falta de credibilidad de mucha gente que pone cualquier tontería y habla de cosas que no saben. Le digo, estos son periodistas, estos son políticos, estos son policías, o sea, gente que no conoce toda la temática e inventan un montón de cosas porque lo vieron a lo mejor en una película, porque lo vieron en un documental y ya de ahí ellos sacan que esto debe ser así, 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 basado en lo que ellos conocen de su punto, lo que le contaron o lo que vieron, o si tuvieron la oportunidad a lo mejor de venir a Estados Unidos, viajaron un rato, hablaron con alguien y ya eso es lo que ven. O sea, esto lo vemos seguidamente. Entonces, en el tema de la venta de droga a nivel ya más exclusivo, o sea, ya no le estoy hablando del vendedor de la calle, ya no le estoy hablando del distribuidor. O sea, ya lo comenté todo esto, amigos, amigas. Si no tuvieron oportunidad de ver esas partes, sería interesante que lo vieran. Hace más o menos 20, 30, 40, 50 videos atrás hablé mucho del tema de cómo se distribuye la droga a nivel distribución para la venta al público aquí en Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? Le vuelvo a repetir, porque mucha gente cree que en Estados Unidos la droga se maneja igual que en nuestros países y no es así. No existen las mismas estructuras, no existen la misma gente, se maneja a otro nivel. Y por lo tanto, obviamente, si se maneja a otro nivel, la policía funciona de otra forma. ¿Me entiende? Las investigaciones se manejan a otro nivel. Entonces lo que estoy tratando de explicar aquí es precisamente eso. Entonces, una de las cosas que le digo, y lo acabo de decirlo, y constantemente me lo repite, ¿por qué Estados Unidos no pone a grandes narcos presos? Y se lo voy a decir, créamelo, no lo quiera, le digo, mi interés no es que hacerle creer nada, le estoy dando información y usted haga lo que quiera. En Estados Unidos no existen los mismos delincuentes de nivel tan conocido como lo vemos en nuestros países. Fulanito de tal, alias alias aquel, el fulanito este. Eso acá no existe en ese nivel. O sea, no hay un grupo, no hay un tipo que sea altamente conocido a nivel, o sea, estoy hablando de eso, que estoy hablando de gente a nivel altamente conocida. O sea, no le estoy hablando de un tipo que lo conocen en el barrio, que lo conocen en el pueblo, que lo conocen en la ciudad. No, estoy hablando a nivel nacional e internacional. Acá esos no existen. Y no existen porque hay una razón, porque los sistemas de seguridad encargados de investigar este tipo de delincuencia son muy efectivos a ese nivel. No me interesa a mí tratar de convencerlo. Simplemente le digo que acá no existe. Ahora, sí existen jefes de grupos conocidos en el ambiente delictivo, conocidos en el ambiente policial, que sí son fuertes, pero nunca a un nivel en la que el sistema, por ejemplo, lo protege de que un tipo se puede escapar de una cárcel tranquilamente pagándole a las autoridades, pagándole a los políticos. Eso no existe, eso no hay aquí. O sea, existe la corrupción,
dentro del sistema estadounidense, obviamente mucho más, incluso le voy a decir más, cuando hable de corrupción, la corrupción acá es mucho más fuerte que en su país, porque acá hay dinero. O sea, es una realidad. O sea, acá hay más dinero que todos los países de Latinoamérica. Entonces, por lo tanto, la corrupción es enorme. Pero se maneja distinto. Pero en el tema de la droga, la corrupción no se maneja igual. Entonces, sí hay policías chuecos, sí hay policías torcidos, sí hay jueces, sí hay fiscales. O sea, eso existe. No estoy diciendo que no, pero no en el nivel que ocurre en nuestros países. Entonces lo que quiero ahora es empezar a encarar esa mentalidad, esos grupos de gente. Y lo primero que quiero hacer es volver a lo que comentaba al principio cuando hablé de la delincuencia, no del narcotráfico, sino de los grupos delictivos que se fueron formando. Y si usted recuerda, si usted tuvo la oportunidad de ver videos le estoy hablando de 400, 500 videos atrás, en lo que yo hablo de cómo el ser humano se convierte en delincuente y qué forma y qué hace, tenemos que volver al principio de la humanidad, cuando los primeros seres humanos aparecen en esta tierra, se unen para luchar, digamos, en contra de los animales, para sobrevivir, para comer, para cazar y demás. Esos mismos grupos eventualmente, ya cuando empiezan a aparecer otras razas, en otras regiones de lo que en esa época era el planeta, son los que se pelean entre sí, y son grupos que se conocen entre ellos, pero cuando ven otro grupo inmediatamente son de agresividad. Esto es más o menos como los animales salvajes. Usted ve un grupo de animales salvajes que se juntan, un grupo de felinos que se juntan, un grupo de lobos, e incluso aves de rapiña. O sea, los seres vivientes siempre se juntan en grupos porque buscan la comunidad. Y el ser humano particularmente siempre ha tenido esa debilidad de que tiene que actuar en conjunto con alguien. Por eso viene la pareja, de ahí viene la idea de la familia y demás. Bueno, en la delincuencia estos principios se han repetido. Ahora, al principio de la humanidad, una vez que se peleaban entre distintas tribus, eventualmente de ahí es donde salen las distintas tribus, donde realmente crean las primeras aldeas, luego los primeros ciudades, los primeros países, luego se crean los ejércitos para defenderse, o sea, todo un proceso social que culmina en lo que hoy conocemos como los imperios, los países y demás. Pero dentro de esos grupos siempre había individuos que tenían ciertas habilidades en el arte de la guerra, en el arte de la pelea, en el uso de las armas y demás. Y eventualmente de esos individuos sale la mentalidad, aunque mucha gente no lo cree así, de ir a quitarle lo que no tienen en su país. Invadían otras regiones, los asiáticos venían a Europa, los europeos se cruzaban entre ellos, y ahí viene toda la historia de todas las civilizaciones. Bueno, esa formación agresiva, violenta que hay de quitarle lo que no tengo a los campesinos, por ejemplo, o a los ¿cómo se llama?, que criaban animales, vacas y caballos y demás. Esa mentalidad de delictiva, de delincuencia se fue expandiendo, y eventualmente, cuando ya se formaron ciudades, esa misma mentalidad de formación se fue creando ciertos grupos delictivos. O sea, primero obviamente había individuos que operaban solos, pero eventualmente se dieron cuenta que para ser más efectivos en el crimen era mejor organizarse. Y ahí es donde ellos, dentro de las ciudades, se dividen en regiones, se dividen en barrios, en colonias, en lo que sea. Primero en Europa, en Asia, en Medio Oriente, todo eso. Eso mismo, amigos y amigas, existe hoy en día en todo el mundo. O sea, yo puedo ir a su ciudad y seguro que me va a decir, este barrio lo ocupa este grupo o este grupo de amigos, y siempre hay un lidercillo, siempre hay un grupito muy cercano a ese líder, y hay un grupo que se distingue en cometer actos delictivos, en controlar prostitución, en amedrentar gente, a golpear zonas liberadas. Y ellos mismos son los que controlan mucha de la venta de droga. E incluso estos mismos grupos son los que eventualmente, como en la antigüedad, se enfrentan a otro grupo de otro barrio y se pelean entre ellos. O sea, eso existe, ha existido y seguirá existiendo. Ahora, históricamente hablando, estos grupos delictivos siempre tuvieron sus líderes, que son los mismos líderes que yo le digo que usted hoy los encuentra en nuestros países, pero ya muy conocidos, porque
Desafortunadamente los líderes nuestros todavía no han aprendido, como a través de los tiempos, que si va a dedicarse a la delincuencia, lo mejor que usted puede hacer, y hay uno o dos que sí lo hacen en algunos países, pero si se va a dedicar a la delincuencia, lo mejor que puede hacer es pasar desapercibido y no aparecer ni figurar en ningún lugar. Pero hay individuos que no pueden hacer eso por su nivel social, por su nivel educativo, cultural, su necesidad psicológica de hacerse famosos, le gusta que le hagan canciones, que lo reconozcan, que le hagan películas, y bueno, ese ya lo conocemos, no es invento. Pero mientras más calmado y más callado esté este individuo, mejor se la va a pasar. O sea, no va a tener tanto riesgo. Y hay algunos que sí han sido extraordinarios en esto, pero volvemos a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es muy difícil hacerse tan extraordinario y hacerse. Hubo una época, los voy a transportar, una época aquí donde esos grupos, que generalmente eran grupos de extranjeros, dominaban ciertas zonas delictivas muy poderosas. Y entre ellos, y vamos a volver a los años 20 con la ley seca, fueron los grupos de emigrantes italianos con la famosa mafia, que empieza en Sicilia, se transporta a Estados Unidos, se establecen en Nueva York, en Chicago, en Detroit, en distintos lugares, y ellos se establecen y controlan. De esos mismos grupos europeos también tenemos la mafia irlandesa, que también controla ciertas regiones. Después tenemos algunos individuos que eran judíos rusos, emigrantes de judíos rusos, polacos, checoslovacos, que también se establecen y controlan un poco la prostitución, controlan un poco los juegos. Esos grupos nunca han desaparecido, han pasado. Y le digo, la historia de la mafia, de estos, o sea, cuando decimos la mafia, no es simplemente la italiana, sino todo, estos grupos delictivos son muy famosos y son extraordinarios. Si usted estudia la historia de esta gente, sí, era una gente extraordinaria, eran fabulosos, y le digo, tenían, si usted lo estudia de los años de los 1900, 1910, 1920, 1930, eran tipos poderosos que tenían contactos con el gobierno, que tenían contactos con gobernadores, con presidentes municipales, controlaban la policía, controlaban a los jefes. O sea, esta misma historia que yo le estoy diciendo es lo que muchas veces ocurre en nuestros países. Nosotros, le digo yo, nosotros aquí en Estados Unidos vivimos un poco en el futuro. O sea, 20, 30, 40 años más adelante de lo que ocurre en muchos otros países, particularmente en lo que es el trabajo policial y particularmente en lo que es el tema de la delincuencia. Esto no quiere decir que los delincuentes no sean tan buenos, eso es simplemente que lo que ocurre acá ha ocurrido mucho más antes de lo que eventualmente terminan copiándolo en nuestros países. Entonces, esa parte, esa estructura que yo le estoy hablando de estos grupos étnicos, que son europeos, que son italianos, que son judíos, que son rusos, o sea, todos esos grupos, incluso le digo, los asiáticos también han participado en esto, se han distribuido y han permanecido por años acá en Estados Unidos. De esos mismos grupos han salido otros individuos de otras comunidades que han emigrado y han copiado un poco el sistema social de estructura delictiva. Y esos mismos grupos, amigos y amigas, muchos de estos individuos, incluso, le voy a decir que sofisticados, han copiado incluso el sistema militar, porque muchos de esos han formado parte de las Fuerzas Armadas y tienen una estructura similar dentro de la organización delictiva, muy similar a la estructura militar, ¿no? Pero eso yo eventualmente, cuando ya hable de nuestros países, voy a hablar un poco más de la similitud. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que la policía, además de lidiar en el nivel callejero, a nivel distribuidor de narcotráfico, tiene que lidiar con este tipo de grupos delictivos. Porque acá de estos grupos, hoy en día, además de todos estos famosos grupos internacionales que se han ido estableciendo aquí, también han venido muchos grupos de Latinoamérica, o sea, de Hispanoamérica, de lo que es Centroamérica, Sudamérica, que también se han establecido en esta zona y han participado. Como le decía, la producción de droga es natural, particularmente de la coca, es natural de nuestros países. Es obvio que eventualmente muchos de estos representantes de estos países formen sus núcleos de distribución. Quiero que entienda esto, porque esto es muy importante, porque cuando la gente habla y dice, no, pero los gringos no meten a nadie preso que no sea gringo, generalmente no.
El control de la droga en mucha de la distribución no la tienen los gringos. Los gringos la consumen, la mayoría. Los gringos la venden, hay una gran distribución. Y le digo, cuando le digo gringos no estoy hablando de rubio, ojos azules, bueno, ojos azules, estoy hablando de una cantidad. Porque acá hay también un pequeño detalle de equivocación. Mucha gente cree que estamos hablando, cuando hablo de estadounidenses, que estamos hablando de rubios de ojos azules que son nativos americanos. Amigos, muchos de estos grupos, los italianos, los judíos, los alemanes, los franceses, los españoles, los mexicanos, los salvadoreños, los sudamericanos, mucha de esta gente que tiene ya muchos años viviendo acá en Estados Unidos, ya tienen hijos, ya tienen familia, tienen mujeres, tienen esposas, tienen familiares que ya son estadounidenses. Entonces, cuando yo hablo de los estadounidenses, no estoy hablando de una raza de fidei que los demás, que sí son de extracción hispana, pero ya son estadounidenses, son americanos. Entonces, cuando la gente habla, para que le explico esto, la gente habla de que Estados Unidos no mete a ningún estadounidense preso, es una tontería. Ahora, sí hay grupos de delincuentes blancos, de raza blanca, también, que esto ya también voy a hablar, que también se pelean entre ellos, pero lo dejo con esto. La distribución de droga en Estados Unidos no está centralizada por un solo cartel, por un solo grupo o por un solo grupo étnico o por una sola pandilla, sino que hay cientos de pandillas en todo Estados Unidos que están ampliamente identificadas y que están constantemente vendiendo. ¿Me entiendes? Esto es una cosa que viene ya de mucho tiempo, no es una cosa nueva, es una cosa que viene ya de los años 50. Ya voy a hablar de los procesos de esto para que vaya entendiendo el sistema delictivo acá en Estados Unidos de la venta de la droga. Ya hablé de la parte narcomenudista, ahora estoy hablando de la parte de la distribución, que tiene un nivel, obviamente, con el narcomenudista, contacto directo y un poco el contacto con los carteles de Latinoamérica, de Europa, los carteles asiáticos, pero en una forma muy distinta a lo que uno se imagina y ve en las películas y cree. Esto lo vamos a continuar en el próximo video, amigos. Un gusto saludarlos. Los espero en Narcomentarios.